Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar de sexo, de sexualidad con Laura Cámara. Ella es enfermera, es matrona, es sexóloga. Pensaban que una mujer hablando de sexualidad tenía que aparecer vestida de cuero, medias de rejilla y con un estereotipo de mujer diferente a la que yo nunca he sido. Exacto, ¿no? O sea, y nadie me había hablado nunca de orgasmos femeninos, del clítoris, del placer, de la excitación, de la lubricación. Y Laura, ¿cuáles son las claves o por lo menos la base para tener una vida sexual plena? Siempre nos han dicho, tú, mujer, muy libidinosa, no. O sea, nosotras siempre hemos tenido una educación que nos ha frenado muchísimo. Las relaciones sexuales es un tema muy escondido, vivido desde el silencio totalmente, con mucho tabú. ¿A qué edad consideras que es adecuado introducir, según qué término, según qué concepto, a la sexualidad? ¿A qué edad tiene que comenzar la educación? La educación sexual, ¿a qué edad tiene? Vale, hay muchas otras formas de vincularse que no solo son esa pareja monógama tradicional, con lo cual yo ahí pienso que cada uno pues tiene que trabajar en el modelo de pareja con el que se sienta cómodo o cómoda. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar de sexo, de sexualidad con Laura Cámara. Ella es enfermera, es matrona, es divulgadora, es escritora, es sexóloga y es conferencista. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Desafío Éxito. Muchas gracias por contar conmigo. Estoy encantada de echar este ratito aquí con vosotros. Laura, ¿a qué te dedicas y cómo te desarrollaste para llegar a ese camino profesional? Pues yo soy enfermera, es la carrera que estudié de base y luego hice la especialidad de matrona, que es lo que, digamos, con el nombre que todo el mundo conoce, la especialidad de obstetricia y ginecología, es decir, la especialidad de enfermería que se dedica a la mujer, y luego hice sexología. Es verdad que las matronas casi todo el mundo las conoce por esa faceta más del embarazo y demás, pero yo me dedico más a la parte ginecológica y concretamente a la salud sexual de la mujer. Y Laura, a día de hoy, ¿cuál es tu propósito en la vida? Es decir, ¿cuál es tu meta, tu objetivo? Quizá ante esta pregunta mi cabeza se divide entre un propósito personal, ¿no? En mi vida personal, yo en mi vida personal soy bastante sencilla, quiero vivir con mi familia, ¿no? Tener una vida pues, que me permita disfrutar de los míos, de mis hijas, de mi marido, de mi familia, ser feliz. Pero si me lo preguntas a un propósito profesional, quizá te diría poderme dedicar a la sexología, a la sexualidad y seguir divulgando en la salud de la mujer, que aunque parezca un tema fácil, porque es verdad que el sexo vende mucho, ¿no? Y todo el mundo le gusta hablar de sexo y parece que ahora últimamente además las redes y los medios están inundados de aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Hablar de sexualidad desde la salud no es nada fácil y ha sido un camino, bueno, pues un poco laborioso y me gustaría mucho poder dedicarme a esto el resto del tiempo profesional que me quede, ¿no? Bueno, has dicho que estamos inundados, ¿no? Y bueno, de última has comentado que era difícil. Eso te iba a decir yo, es un tema tabú. O sea, realmente nosotros hacemos este capítulo porque consideramos que es un tema importante y que todo el mundo es una cosa que nos cuesta hablar, es difícil, es un tema de conversación que es difícil de llevar y sobre todo en temas profesionales. Entiendo yo que para la gente es complicado ir a consulta, pero que a fin de cuentas es fundamental para la vida y que consideramos que había que tocarlo y hoy era el día. Y Laura, ¿a qué críticas te enfrentas o te has enfrentado a lo mejor en tu inicio por divulgar lo que divulgas? Pues mira, al principio de todo, y estoy hablando de hace casi 20 años, porque yo me especialicé en sexología sobre el año 2005 y en ese momento nadie estudiaba sexología, o sea, era muy raro encontrar formaciones en sexualidad, hablar de sexualidad. En ese momento, no sé si recordaréis que es cuando empezaron a salir los famosos tupper sex y es como que un poco empezaba a salir la sexualidad del armario, ¿no? Como yo digo. Entonces, en ese momento, cuando yo le decía a la gente que me dedicaba a la sexualidad y que yo era sexóloga, me enfrentaba a esa mirada de, ¡jo, qué raro!, ¿no? Iba una chica exacto, tan joven, es como entonces, una ¿no? mujer que habla de sexualidad, era una mirada siempre de extraña. Y yo siempre pienso o siempre pensaba que de alguna manera como que desencajaba a la gente, ¿no? Porque claro, la idea de una mujer sexóloga, por lo menos de hace 20 años, era
pues alguien que para nada tiene, o yo no cumplo con ese estereotipo, ¿no? A lo mejor pensaban que una mujer hablando de sexualidad tenía que aparecer vestida de cuero, con medias de rejilla y con un estereotipo de mujer diferente a la que yo nunca he sido. Exacto, ¿no? O sea, nunca he sido, no he cumplido con ese estereotipo, ¿no? Entonces, de entrada, la gente era como, haces algo muy raro, y mi entorno le parecía raro. Cuando ya empecé a divulgar en redes, porque en ese momento todavía no había empezado en redes, cuando ya empecé a divulgar en redes, creo que lo que más me cuesta quizá es vencer el algoritmo, porque es verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que el sexo vende mucho, es algo que te permite tener muchos likes, muchas visualizaciones, pero a la vez vencer y luchar contra el algoritmo para que no te censuren. Y yo he sufrido la censura varias veces de las redes sociales, como curiosamente, aun hablando de salud y de un proceso como es la vida, que es la sexualidad, y que no estoy diciendo nada, y sobre todo educación. Exactamente, ¿no? Y algo tan necesario, pues hay que luchar contra esta censura. Esto me da tremenda rabia, la verdad. Y es verdad que no tengo mucho hater, no me enfrento a muchas críticas. Yo creo siempre que he tenido un discurso o he intentado hablar de sexualidad de una forma como muy respetuosa, utilizando palabras que la gente pueda entender. He pensado siempre y he defendido que se puede hablar de sexualidad y de sexo utilizando palabras que no resulten, pues no sé, burdas, ¿no? O que la gente de repente se sienta incómoda, porque forma parte de la salud, y cuando a la gente le hablas normal de sexualidad, la gente se relaja, ¿no? Entonces, siempre pienso que yo he tenido una forma de divulgar y de hablar de sexualidad que no ofende, con lo cual es verdad que tengo mucha suerte porque no tengo mucho hater, la gente no me ataca mucho, ¿no? Y quizá ahora en los últimos tiempos algo con lo que sí tengo y que me da mucha rabia y tengo que luchar son un poco con los gurús de las redes, que de repente hablan de sexualidad y se apuntan a hablar de sexualidad sin mucha formación, y a veces una ve las publicaciones y dices, madre mía, ¿no? Esto está mal, no es para nada lo que yo creo que habría que decir o el mensaje que tendría que llegar, pero como os digo, es que el sexo vende mucho, entonces hablar de sexualidad, pues todo el mundo se apunta. Además hay mucho mito y quizá mucha gente que habla sin conocimiento de causa. Exacto, sí. Pero bueno, hoy vamos a conocer bastante. Vamos a derrotar. Bueno, y dicho todo eso, ¿qué te llevó a especializarte en salud íntima femenina y en sexología? Es decir, ¿por qué diste el paso? Oye, me voy a especializar en esto, sabiendo que, como has dicho, era complicado. Es que siempre lo cuento, que fue totalmente de casualidad. O sea, para mí no fue nada buscado. Yo me trasladé de Barcelona a vivir aquí a Granada, y buscaba pues una formación que complementara la especialidad de obstetricia y ginecología, buscaba un máster, algo, y me encontré con este máster, que fue una formación de 3 años, fue una formación súper intensa que ahora me alegro mucho de haber hecho y que realmente me cambió la vida, ¿no? Porque me permitió dedicarme a una cosa pues que no era frecuente, no era común. Y en ese momento... ¿Cuántos compañeros tenías? Eso te iba a decir, que éramos como 30 y pico personas en el curso, y creo, el otro día reflexioné un poco sobre eso porque contacté con una antigua compañera y era la única sanitaria. No había más enfermeras. Dudo de si había una médica. Creo que había una médica y yo éramos las únicas psicólogas. Gente de la educación, psicólogas, trabajo social... pero no había nadie sanitario. Entonces, imaginaros, era un momento en el que era bastante raro, y además veníamos de que en las ciencias de la salud, tanto enfermería como medicina, como todas esas carreras donde la sexualidad se pasaba de puntillas. O sea, yo llegué al máster de sexualidad ya siendo enfermera, ya terminando mi especialidad de matrona, y nadie me había hablado nunca de orgasmos femeninos, del clítoris, del placer, de la excitación, de la lubricación. O sea, es que claro, en 20 años hemos cambiado muchísimo, ¿no? Este tema, pero era algo muy revolucionario en ese momento estudiar eso. Pero realmente fue de casualidad, me podía haber apuntado a otra cosa, pero mira, pues... Bueno, en medicina no hay ni una sola asignatura de nutrición. O sea, por ejemplo, bueno, ¿no? Y de hecho, luego hablaremos en profundidad, pero es que la educación sexual como tal, en los colegios, en los institutos, está totalmente... O sea, la pena es que la gente lo aprende de eso, de lo que escucha o de lo que ve o de la información que está en internet. Exacto. Y Laura, ¿cuáles son las claves o por lo menos la base para tener una vida sexual plena? Pues para tener una vida sexual plena hay que empezar por tener información que no tenemos. ¿Qué pasa? Que fijaros que si nos preguntamos o le preguntamos a la gente que nos está escuchando cuánta información han recibido en su infancia, adolescencia sobre sexo, qué les han enseñado, os pregunto a vosotros.
pues seguramente me diréis, pues mira, nada, hemos Autodidacta. ido tirando como hemos podido, ensayo-error y a ver cómo sale la cosa, ¿no? Entonces, este es el gran problema de la sexualidad, que nos enfrentamos a una vida sexual sin apenas formación ni información, ¿no? Entonces vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Está claro que tener una buena salud nos va a condicionar tener unas buenas relaciones sexuales, pero la información que adquirimos es muy importante. Todos esos mitos, estereotipos que aprendemos, y pongo entre comillas porque mal aprendemos del porno o de donde uno puede, ¿no? Pero que realmente no es una educación como tal. Ahora hablaremos del porno. Muchas veces cuando hablamos de sexualidad nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Que lo mismo son vulgares, como ¿cómo puedo aguantar más? ¿Cómo puedo realizar el mejor sexo oral? ¿Esas preguntas tienen respuesta? Estas preguntas son muy frecuentes, es decir, la gente hace preguntas de este tipo, ¿no? Eso te íbamos a preguntar. Sí. O sea, en tu consulta, ¿qué tipo de consulta? O sea, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que recibes? Las mayores preocupaciones, por decirlo Porque de alguna claro, ojo, quizás nadie espere la respuesta que va a dar. Es decir, como nadie... ¿Por qué acuden a ti? Básicamente. Claro, yo me dedico a la mujer. Entonces, fíjate que los principales motivos de consulta que yo tengo es el dolor en las relaciones sexuales y el deseo. Para mí son los dos grandes motivos de consulta, sin duda. Hay muchísimas mujeres teniendo dolor en las relaciones sexuales y es un tema muy escondido, vivido desde el silencio totalmente, con mucho tabú. ¿Por qué? Pues porque forma parte de la vida muy íntima. Pensamos que muchas veces las mujeres piensan que soy la única a la que le pasa esto, nadie tiene dolor, porque tú fíjate que cuando la gente habla de sexo nadie tiene problemas, ¿tú no lo ves? No, eso? todo es maravilloso. Todo es estupendo. Sobre todo los hombres, ¿eh? Claro, esa sexualidad de puertas hacia afuera siempre es estupenda, nunca tiene nadie ningún problema, mucha frecuencia, muchos orgasmos, mucho placer. Entonces, claro, decir tengo un problema en mi vida sexual cuesta mucho, y las mujeres cuando vienen a consulta y tienen dolor pasa una cosa curiosísima, y es que una pregunta que yo tengo que hacer es ¿desde cuándo tienes dolor? Y a veces la respuesta es desde hace 10 años, 15 años, toda la vida he tenido dolor. Es durísimo, o sea que realmente es un tema muy muy difícil al que enfrentarse. Y el tema del deseo. ¿El dolor tiene tratamiento? Claro, el dolor tiene tratamiento en muchos casos, en otros, pues cuando depende de alguna patología puede ser más difícil y puede ser que no sea tan fácil solucionarlo, ¿no? Lo que sí tiene es un abordaje sexológico que hacer, es decir, cuando yo tengo dolor en mis relaciones sexuales, tengo que intentar averiguar la causa, saber por qué tengo dolor y tratar esa causa, y algunas veces donde esa causa no tiene arreglo, tendré que hacer por tener unas relaciones sexuales libres de dolor. Es como, por ejemplo, imagínate que tú me dices, yo tengo una lesión en la rodilla que me impide correr. Y yo te digo, bueno, ¿y eso te impide hacer deporte? No, otro deporte. Vale. ¿Sí? Entonces, esto es parecido. A veces a la gente hay que ayudarla a que si en sus relaciones sexuales tienen un problema concreto, por ejemplo en la penetración, que ese dolor sea dolor en la penetración, pues vamos a ayudar a que esa pareja o esa sexualidad puede ser satisfactoria a pesar de tener ese problema que a lo mejor no podemos solucionar. Y el otro gran motivo de consulta es el deseo. Y por eso decidí escribir un libro sobre el deseo, porque realmente es una de las preocupaciones mayores que yo recibo. Seguramente si aquí estuviera sentada una persona que se dedicara al mundo masculino, las consultas serían otras. Serían seguramente el fallo de erección, el cómo puedo aguantar más, también la falta de deseo, porque la falta de deseo en los hombres es una cosa que también tiene mucho tabú, porque parece que los hombres siempre tienen ganas, siempre están dispuestos y siempre tienen que ser los que lleven como la voz cantante, ¿no? Y cuando un hombre se encuentra en un momento de su vida en el que el deseo flaquea, pues eso también cuesta mucho de sacarlo. Hoy lo escuchaba yo preparando el capítulo en un podcast, que un urólogo conocido en España hablaba de que el 80% de los hombres con problemas de deseo y de sexualidad masculina no acude a ningún profesional. No, y mucha relación con el estrés y problemas de todo tipo. Sí. O sea, que Pero especialmente el tener problemas. Vivimos en un momento, o nuestra cultura hace entender que el hombre tiene que no poder fallar.
en el sexo, ¿sí? Eso entendemos que de alguna manera es el que tiene que llevar la voz cantante, el que tiene que tener más deseo, el que tiene que saber, el que tienes que saber hacer disfrutar a tu pareja. Todo eso pesa mucho en la sexualidad masculina, con lo cual enfrentarse a, oye, tengo un problema con esto, pues aunque nos parezca mentira, en el 2024 esto pasa. Y igual que las mujeres el dolor, pues para los hombres seguro que habrá ese tipo de trabas para poder pedir ayuda. ¿Y eso desde cuándo es así? ¿Desde cuándo es así? Históricamente ha sido así y ahora es cuando puede ser que esté cambiando. Yo quiero pensar que ahora está cambiando porque ahora estamos dando mucha información. Como te digo, cuando yo empecé en la sexología nadie hablaba de esto y ahora tenemos muchísima información. Las mujeres ahora, por lo menos hablo desde mi experiencia, empezamos a hablar pues, de que no es normal tener dolor con la menstruación, de que no es normal tener dolor con las relaciones sexuales, y en el momento en que la gente está escuchándonos decir, oye, esto no es normal, se le enciende una bombilla, ¿no? Y dice, esto no es normal, pues si yo llevo pasando 10 años dolor y nadie, a lo mejor no lo he comentado con nadie o a lo mejor lo ha comentado con alguien que no sabía y ha dicho, pues bueno, no ha encontrado solución, ¿no? Entonces me parece importante que estemos divulgando en todo esto para que este mensaje llegue y la gente busque ayuda. Muy bien. ¿Qué puede hacer una persona por mejorar y por entender mejor sexualmente a su pareja? Escuchar. Aquí hay como dos cosas que tienen que casar, ¿no? De alguna manera. Uno tiene que escuchar. Si queréis hablamos específicamente de las relaciones heterosexuales, que creo que si lo decimos damos a entender que no todo el mundo tiene relaciones heterosexuales, obviamente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, son el 90-95% de las consultas que yo atiendo. El 90-95% mujeres, sí, mujeres y relaciones heterosexuales y un 5-10% homosexuales, sí. ¿no? Lesbianas. No sé por qué, no me digas por qué, pero a mi consulta llegan, la mayoría son heterosexuales. Pues también habría que estudiar esto. Incluso en mi libro hablo específicamente de aquellas mujeres que tienen relaciones con hombres, ¿no? Entonces ahí hace falta que cuadren algunas cosas. Las mujeres tienen que ser capaces de expresar lo que necesitan y lo que quieren. A veces no son capaces de expresarlo porque les da vergüenza, porque las mujeres hemos sido educadas en que no nos sentimos cómodas al hablar de sexualidad. Nosotras siempre nos han dicho, tú, mujer, mira, muy ligera de cascos, como que no, ¿sabes? Muy libidinosa, no. O sea, nosotras siempre hemos tenido una educación que nos ha frenado muchísimo, ¿no? Quizá por eso sea el hombre el que te va a quedar siempre ese primer paso. Vale, bueno, estamos en este momento en el que nosotras de alguna manera nos educan en ser pasivas y a vosotros os educan en tienes que ser activo, desde la imposición, ¿eh? No quiere decir que sea lo que debe de pasar, pero en general pues la gente tiene... ¿no? Exacto, asume esos roles. Con lo cual a las mujeres a veces les cuesta muchísimo decir lo que quieren, a veces no lo saben. La sexualidad femenina es un hueso duro de roer. ¿Por qué? Pues porque las mujeres hemos vivido muchísimos años sin que nadie nos enseñe nada, sin estar cómodas en este tema, y nos podemos encontrar perfectamente mujeres que digan, es que yo pues no consigo excitarme bien, no consigo llegar al orgasmo, con lo cual, ¿qué le voy a decir a mi pareja si ni yo misma conozco bien mi cuerpo o conozco bien cómo hacer esto, ¿no? Y por otro lado, tenemos que tener a unos compañeros sexuales que sean capaces de escuchar, que sean capaces de tolerar la frustración, y que a lo mejor sean capaces de entender que no tienen por qué saberlo todo, de que a veces no tienen por qué ser ellos los responsables de hacer que esa mujer, por ejemplo, llegue al orgasmo. Entonces, hace falta un engranaje, ¿no?, en el que una pida y el otro sepa escuchar, una pueda decir y el otro no se frustre o no se enfade, y eso a veces... pero en el caso, por ejemplo, de una mujer homosexual, las lesbianas han roto esos tabús, esas barreras. ¿Por qué no hay un cambio generacional? Es decir, ¿tú has notado una evolución generacional en los temas relacionados con tus consultas? Sí, yo creo que sí. Es un cambio lento porque toda esa cultura que tenemos, esa educación, va lenta pero cambia. ¿Sí? Pero sí que es verdad que la sexualidad, o sea, la forma que tenemos de entender la sexualidad es muy diferente en generaciones diferentes. Por ejemplo, para mí lo que hay que trabajar en una mujer y una pareja de 60 años no tiene nada que ver con a lo mejor una pareja de 20 años. ¿Sí? O sea, es verdad que hay una evolución y hay un cambio en todos estos estereotipos y mitos y dificultades. Lento, pero yo querría que fuera más rápido, sí.
Y Laura, ¿cómo consideras que es la educación sexual en España? ¿Es suficiente, insuficiente, adecuada, No inadecuada? existe. Bueno, No existe. Partiendo de la base. No, estupenda. es verdad. O sea, ¿de qué depende la educación sexual ahora mismo? Depende de la familia, es decir, que cada familia asuma que tiene una responsabilidad en educar a sus hijos y a sus hijas en sexualidad, porque nadie lo está haciendo, con lo cual, si tú como padre o como madre no haces nada, ahí nadie va a intervenir. O de que estés en un colegio, que la dirección de ese colegio ponga hincapié en hacer, ¿no?, esa educación sexual desde el colegio. Por lo tanto, ahora mismo la educación sexual no está arreglada, no está legislada, y además ahora estamos en un momento muy delicado porque está el tema muy politizado. Sí, es que Laura, por ejemplo, imagínate, a mí me dicen, ¿no? Yo tengo 2 hijos pequeños, que van a recibir educación sexual y honestamente a lo mejor piensan, ¿qué le van a contar? Tienen miedo quizá de delegar esa educación, Claro. pero luego tú tampoco la afrontas. Claro, porque primero pasa una cosa y es que no confiamos en los profesionales que están formados para eso, porque a lo mejor si van a dar una charla en el colegio sobre seguridad vial, tú no preguntas, ¿y qué le van a decir? Volvemos al caso, un tema un poco tabú, sí. ¿No? O pero sea, bueno, si fuese confías... un experto o experta a dar una charla, sí, pero si es un profesor de primaria... Claro, claro, ahí le falta... Pero Claro. fíjate que yo tengo muchas compañeras que son sexólogas que están dejando de ir a los colegios precisamente porque es muy difícil enfrentarse a las familias, a la dirección de los colegios, porque quieren todo el rato controlar, que vamos a decir, pues que somos profesionales de la sexología, un poquito de confianza en lo que... en cómo los profesionales abordan este tema, ¿no? Pero pasa esto, pasa que todo el mundo quiere como... Nos asusta, ¿no? Nos asusta qué es lo que vamos a contar o qué es lo que vamos a hacer. Y en todas esas, pues no hacemos nada. Entonces, la gente al final, o los niños, niñas, adolescentes, van a buscar el recurso que tienen más fácil. Vale, ¿y a qué edad consideras que es adecuado introducir, según qué término, según qué concepto, a nuestro hijo? ¿A qué edad tiene que comenzar O la sea, educación? la educación sexual, ¿a qué edad tiene que comenzar? Vale, ahí es... mira, para responder esa pregunta hace falta entender que hacer educación sexual no es hablar de sexo solamente, ¿sí? Entonces, si consideramos hablar de sexo... podemos pensar que esto lo tenemos que retrasar. Pero, por ejemplo, hablar de hacer educación sexual es hablar del amor, es hablar de los celos, es hablar de que es una pareja y que no es una pareja, de que hay parejas pues, que son hombre-mujer y hay parejas que no. Todas esas cosas se pueden trabajar desde muy pequeños. Muy, muy pequeños. O, por ejemplo, el conocimiento del cuerpo, ¿no? El cómo se llaman las partes del cuerpo, el trabajar el abuso sexual infantil, el trabajar en el que el cuerpo es de uno y que nadie puede venir a tocar el cuerpo sin permiso, en que hay secretos que no son buenos de guardar y hay que contarlo. Todas esas cosas forman parte de la educación sexual y hay que empezarlas cuanto antes mejor. Para mí, en mi opinión, y yo creo que estarían de acuerdo del mundo de la sexología, todo el mundo, cuanto antes mejor y en la etapa infantil primaria. Ahora, hablar de sexo oral, preservativos, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, evidentemente para eso tenemos que esperar un poco más, pero tenemos que haber creado una base. Pensamos, a mí a veces me hace mucha gracia porque me escribe gente y me dice, ay, ¿qué consejos me puedes dar para darle a mi hijo y a mi hija? Y digo, ¿qué edad tiene? Y dice, 16. Y digo, es que... Ya va tarde. Tarde, o sea, 16 años, dile que te cuente él algo a ti. Que te cuente lo que sabe. Claro, además hay que tener en cuenta que nuestra Claro. generación no tuvo acceso a internet pero es que hoy tienen un teléfono en la mano a un muy pronta Nuestra edad. generación también intentó saber todo, o sea, nuestra generación, por ejemplo, intentó ver una revista, Sí, intentó ver el Canal Plus, Sí, con rayitas. con las rayitas, o sea, todo el mundo intentó en su momento aprender lo que pudo La cinta en un momento, VHS que exacto, iban de... en un momento en el que nadie te contaba nada, ¿no? El problema es que hoy en día este acceso a esa información a golpe de clic es muy fácil y lo que va a aparecer al otro lado es porno. Y el porno no es un buen educador. Ahora hablaremos del Vamos a entrar en porno, detalle. sí. Porque ¿cómo crees que ha afectado? Bueno, obviamente por lo que está diciendo entiendo que mucho, pero ¿cómo ha afectado la forma en la que nuestros padres, entendemos nuestros padres de nuestra generación, nos enfocaron este tema, o directamente es que ni nos lo enfocaron, a hoy en día que los padres quizás sean más tolerantes con ciertos temas? Yo creo que seguimos arrastrando, o sea, evidentemente el tabú va mejorando, ¿no? No creo que el tabú fuera igual en nuestra época, cuando nosotros éramos pequeños, o a lo mejor nuestros abuelos ahora.
pero nos seguimos encontrando nosotros ahora como padres y madres con un reto muy grande, que es que tampoco sabemos cómo afrontar eso en casa. A mí la gente me pregunta, ¿pero qué les digo? ¿Cómo se lo digo? Hay una inseguridad muy grande a la hora de tratar este tema, con lo cual seguimos, bueno, ahora por suerte tenemos libros, ¿no? Hay libros para hacer educación sexual en etapas tempranas, hay mucha información, pero al final lo que la gente se agobia tanto que termina por no tratar el tema. Y hay una cosa que solemos decir las profesionales de la sexología, decimos, todo el mundo, aunque no se lo parezca, todo el mundo hace educación sexual. Si tú no hablas nada en tu casa, este tema para ti, o sea, cuando a ti te sale este tema, tú te pones rojo, colorado y giras la mirada, evitas el tema, despistas, no quieres contestar estas preguntas, esto está haciendo educación sexual en tu casa. Tú estás dando una educación sexual en casa que dice que tú de eso no vas a hablar. Que no es importante. Que no lo quieres tratar. Saber. Entonces, claro, nos pasamos un montón de años con nuestros hijos evitando el tema porque no queremos hablar de esto, pero luego llegan con 15 años y es que no me cuenta nada. Y en tu opinión, claro. ¿por qué en España no se habla de sexo abiertamente en la familia? Bueno, por el tabú y la cultura que tenemos de no tratar el sexo con normalidad, ¿no? Es decir, que al final el sexo es parte de la vida. ¿Y qué está pasando en otros países occidentales, en nuestro entorno? Bueno, quizá los países del norte de Europa sí tienen una educación sexual desde la escuela reglada, es decir, una cosa obligatoria. Tanto el profesorado como profesores externos están encargados de hacer educación sexual de una forma transversal, es decir, a lo largo de los años, no una charla, vengo a dar una charla con 14 años, esto, hombre, menos es nada, pero esto no sirve de mucho, sino trabajar este tema de una forma transversal a lo largo de los años y siempre adaptado a la edad. No se le puede hablar de lo mismo ni en los mismos términos a unos niños de 8 años que de 16, pero educación sexual se puede hacer en todas las edades. Vale, mira, por ir cerrando el tema de los niños, prohibir, en cierto modo, es invitar, ¿no? Cuando prohíbe algo, le invita a que explore. Creo que hay estudios por ahí que ya hay acceso a la pornografía o que los niños, incluso de una edad temprana, a los 8 años, acceden a contenido o sea, a cualquier tipo de contenido sexual. ¿Qué daño, y ahora vamos a entrar en detalle en la pornografía, ¿qué consecuencias tiene? Claro, tiene unas consecuencias, pues que evidentemente estamos ofreciendo un acceso a unas imágenes a unas edades que no son capaces de comprender, ¿no? Y que están dando a entender que eso que ven es cómo realmente se tienen relaciones sexuales, y realmente el porno es un cine de ficción. Es decir, y no solo los niños o adolescentes, sino que incluso la gente adulta debe saber que ese cine está hecho, es todo mentira. O sea, es una película, ahí se cortan tomas y eso es eterno y eso en realidad no es así. Me dejas más tranquilo. Claro. Puedes quedarte tranquilo. Tú sabes que se venden incluso eyaculaciones falsas para parecer que eyaculas 20 mililitros o no sé cuántos mililitros, y que eso es falso, es todo falso, es que no hay nada que sea real, que publicar, ¿no? Las tomas falsas Claro, es como la guerra de las galaxias, pero en el porno. Perdona, Laura, ¿puedes decir ahora fuerte, el porno es mentira? Lo digo para luego el corte del clic. El porno es mentira, es ciencia ficción, es un cine que está hecho para estimular la fantasía. No es un cine que está hecho para educar y para enseñar la realidad, es que no tiene nada que ver. Entonces la gente está utilizando el porno como una representación de lo que es el sexo y no es verdad. Y denigrante para la mujer. Totalmente. Ahí reproducimos estereotipos pues que no nos benefician nada, porque luego eso llevado a la vida real no hay por dónde cogerlo. ¿Has tenido muchas pacientes que consumen porno? Las mujeres consumen algo más de porno que los hombres, eso estadísticamente parece que es así. Las mujeres más que los hombres. Menos, he dicho más, perdón. Sí, las mujeres consumen algo menos de porno que los hombres. Pero posiblemente consumen más que consumían hace 10 o 15 años. Claro, hombre, porque el acceso, sí, porque el acceso es más fácil, está claro, ¿no? Pero siguen consumiendo algo más. Pero no se suelen sentir, por lo menos las mujeres que yo tengo en consulta, que hablamos de esto muy abiertamente, no se suelen sentir cómodas con el cine porno, porque es un cine que no las representa y que las violenta mucho. Entonces lo que yo veo no me excita, no me representa, no me gusta. Cosa que se contrapone muchísimo a la sexualidad masculina, que ve muchísimo más porno
y que sí se excita con ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces eso a veces pues crea muchos problemas. ¿Y cuál es el verdadero daño que puede estar ocasionando en los jóvenes? Pues de asumir que ese es el sexo que tienen que llevar a cabo, ¿no? Y que en sus relaciones sexuales quieran reproducir esas conductas y que además también que solo ver eso o solo ese tipo de prácticas produzcan excitación. Claro, cuando yo estoy acostumbrado a excitarme a través de esas imágenes, pues a lo mejor la realidad luego se me queda muy corta. Te crea una expectativa más alta de lo que realmente lo recibes. Y Laura, una pregunta. ¿Recibes muchas consultas relacionadas con este tipo, o sea, con preguntas vinculadas a este tipo de cine? O sea, decir, alguien que te diga, oye, esto no he visto tal, y le tienes que decir, una fantasía. Porque creará expectativas que no son reales, claro, ¿no? Yo no recibo muchas consultas de eso. Las mujeres no tienen muchos dilemas con eso. Es decir, las mujeres pueden consumir, o por lo menos las que a mí me consultan, no quiero generalizar, pueden consumir porno de vez en cuando, en solitario, en pareja, pero son conscientes de que para ellas en su vida real necesitan alguna otra cosa más, ¿no? Entonces no es una consulta que a mí me suelen Pero puede hacer, pasar la mucho verdad. más en el hombre, ¿no? Comparo el tamaño de mi pene, Sí, claro. comparo el tiempo que duro en El el acto tiempo, sexual, claro. comparo cuerpos. Totalmente, sí, además los cuerpos también, eso sí pasa mucho, ¿no? En las mujeres, es decir, todo aquello que vemos, es que claro, es la única representación que tenemos de algo que puedo ver, ¿no? En cuanto al sexo, con lo cual me lo llevo a que esto tiene que ser así. Ese es el verdadero problema de educarse viendo ese tipo de cine, similar al ¿no? mito de la caverna. Al final no tenemos Exacto. información, lo que vemos es lo que reproducimos. Y por terminar ya las preguntas sobre el porno. Una persona que consuma mucho porno, que realmente al final pues genera una adicción. Aquí tuvimos a Manolo Vincorancia hablando Sí, de hecho, de adicciones. ¿Qué puede hacer una persona que es consumidora de porno? Muy habitual. Sobre esto hay muchísimos estudios, porque claro, la gente cuando habla de consumo de porno quizá tendríamos que especificar mucho más, ¿no? O sea, para alguien un consumo habitual de porno puede ser 2 veces a la semana, para alguien puede ser todos los días, o hay quien consume porno para la masturbación 3 veces cada día. Entonces, Eso sí como sería cualquier mucho consumo ya, ¿no? claro, entonces cuánto sopeso yo, cuánto es mucho o no, o cuándo tengo que pedir ayuda. Pues quizá le diría, si alguien nos está escuchando y se pregunta eso, quizá le diría, pues si dependes de esto para excitarte, ¿sí? Si no concibes no tener porno para excitarte, pues igual tienes un problema en el que necesitas de ese recurso sí o sí. O bien cuando el consumo de porno te está evitando hacer otras actividades de tu vida, ¿sí? Al igual que los videojuegos o al igual que otras cosas que no te permitan hacer otras cosas, sino que entras en bucle en el consumo, en este caso de pornografía. Vale, y en la pareja, ¿vale? Vamos a hablar de pareja porque entiendo que sí tendrás consultas de pareja. Sí, algunas. Algunas. Consejos, hábitos, problemáticas que te hayas encontrado, decadencia de las relaciones con la duración de la pareja. Decadencia, entiendo que me dices, claro, una pareja que lleva mucho tiempo, si va a tener una peor sexualidad que una pareja que lleva poco tiempo. Bueno, te diré que no tiene por qué, pero entendiendo que es un tema que hay que trabajar mucho. Es decir, evidentemente, una pareja que lleva 20, 30 años de relación no puede esperar tener el mismo sexo que cuando te estás enamorando. Porque son 2 momentos de tu vida totalmente diferentes, con una serie de neurotransmisores totalmente diferentes, ¿no? Con un estímulo, una motivación, una novedad. Entonces, son etapas de la vida totalmente diferentes. Ahora bien, ¿puede tener una pareja que lleva 20, 30 años un buen sexo? Yo creo que sí. Y es un proceso de crecimiento y de evolución que tiene que hacer esa pareja a lo largo de todos esos años, ¿no? Pero evidentemente asumir que la vida pasa, cambia y el sexo va a cambiar con nosotros. Vale, ¿y qué relación crees que puede tener con la infidelidad? Porque en España creo que la tasa es un 39%, ¿no? En España el Tú eres de la 39%, cifra. somos el 8º país del mundo. Yo quería preguntarte si el estado natural del ser humano es la monogamia. Hay mucho debate. Ahora hay muchas publicaciones, me lo recomiendo. Un libro, a ver si me acuerdo, de Roma de las Heras, que se llama... ahora lo iba a decir, no me voy a acordar. Sobre la monogamia. Bueno,
perdonadme, no me acuerdo. Ese es el gran debate evidentemente, en nuestra cultura, la pareja monógama y con el contrato de fidelidad que entendemos todos como normal, y pongo entre comillas porque cada uno tiene que establecer cuál es el contrato que tenemos una vez se establece una pareja, ¿no? Cuál es nuestro contrato de fidelidad, qué consideramos nosotros fidelidad o no. Pero hoy en día estamos viendo que hay muchas otras formas de vincularse que no solo son esa pareja monógama tradicional, con lo cual yo ahí pienso que cada uno pues tiene que trabajar en el modelo de pareja con el que se sienta cómodo o cómoda. Vale, pero si pudiéramos hablar del estado natural... Es que no se puede hablar del estado, no se puede hablar del estado natural. ¿Por qué va a ser solo la monogamia? ¿Del estado natural en el 2024 en España o en la Polinesia? No, nuestra programación somos animales, somos homínidos. Sí, pero vivimos en una cultura, en un momento determinado, en una cultura, ¿no? En un ambiente social, es decir, que cada momento, cada época y cada cultura modela lo que nosotros consideramos normal o no. Yo creo que el considerar el aspectos de la sexualidad solamente como aspectos biológicos o animales no tiene mucho sentido, porque no somos animales al uso, somos animales sociales que vivimos en una cultura. Con lo cual, ¿el qué? Irracionales. Con lo cual hay que siempre todo acoplarlo a nuestra cultura, a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, lo que es normal, bueno, ya te digo, es que eso sería entrar en juicios de valor en lo que cada uno considera una pareja ideal o normal o que es correcta, ¿no? Entonces yo no puedo hacer eso, porque para mí una pareja monógama que has decidido ser fiel en un contrato, en una pareja tradicional, digamos, pues me parece estupendo. Y si tengo una pareja que tiene una relación abierta y que ha decidido tener otro tipo de relación, pues también me parece bien, si están de acuerdo. No tengo que cada uno haga lo que quiera. Claro, Sí, pero ¿hasta qué punto que, por no salirnos del tema, hasta qué punto afectan las relaciones sexuales en esa vinculación de pareja? Es decir, entiendo que tu experiencia, que será amplia, en consulta, te puede arrojar algo de luz sobre el tema. Bueno, las parejas que llevan muchísimos años y deciden dar el paso a otro tipo de relaciones, como por ejemplo relaciones abiertas o relaciones abiertas, que es a lo que nos referimos, pues evidentemente están en un punto en el que aportan algo de diferente, novedad a la pareja cuando lleva muchísimos años, ¿no? Con lo cual, en mi experiencia con parejas que he atendido en este proceso, son parejas que deciden cambiar un poco su modo de vinculación sexual a veces o afectiva a otro tipo de pareja, a otro tipo de etapa en la que, bueno, pues puede invitar mucho a la novedad, a algo diferente, con lo cual eso siempre va a beneficiar al sexo, ¿no? La novedad, algo diferente. Pero eso es cuando hay comunicación y hay consenso y lo habla la pareja. Claro, pero claro. Si no es una infidelidad. Correcto. Claro. ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? No lo sé. No puedo contestarte a eso. Secreto profesional. Porque a mí no me cuadran los números, es decir, tiene que haber el mismo porcentaje. Sí, no lo sé. No te puedo contestar, no sé quién es más infiel, la verdad que no lo sé. Para continuar con el tema de las parejas, ¿cuál consideras que sería la frecuencia adecuada de mantener relaciones sexuales? Porque hace poco vi un estudio que hablaba de una cantidad bestial. Sí, como saludable. Sí, como muchas. Saludable. Sí, muchísimas. Me parecen demasiadas. Porque le habría escrito un hombre, seguro. Broma. La frecuencia sexual es uno de los digamos, grandes preocupaciones de las parejas, porque a menudo hay problemas en cuanto a las frecuencias sexuales ideales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que pensamos que en una pareja, por el hecho de que nos queremos mucho, nos llevamos bien en muchas cosas y somos una pareja ideal, qué bien, ¿no? Todo, tenemos que coincidir en las veces que me apetece tener sexo. Y eso es como el mito de la media naranja, ¿no? Ideal, pero un poco irreal, pero llevada al terreno del sexo. Es decir, es muy difícil que una pareja siempre tenga ganas en el mismo momento, en la misma frecuencia, en el mismo momento del día, en el mismo día de la semana. Eso es muy difícil. Entonces, hay muchos problemas de pareja que son por culpa de la frecuencia. Un miembro de la pareja necesita o cree que es bueno tener sexo muchas más veces y la otra persona pues no necesita tantas veces.
Entonces, eso crea mucho conflicto. Crea mucho conflicto que a veces se expresa a modo de el que tiene menos ganas, tengo un problema de deseo. Y a veces no es un problema de deseo, a veces es simplemente que nuestras frecuencias ideales no se acoplan. Porque no hay nada, ningún estudio, ni nadie que nos vaya a decir, no, es que lo ideal es tener sexo una vez a la semana, y eso está perfecto. No, lo ideal es una vez al día, perfecto. Bueno, ¿y si yo tengo ganas una vez cada 10 días o cada 15 días? Es que en realidad no hay ningún problema siempre y cuando esas ganas de tener sexo las pueda expresar libremente, yo pueda decir que sí o que no, y si no tengo a una pareja al lado que responda a esas ganas a la misma vez, pues se puede utilizar la masturbación, que es muy saludable, no hace daño a nadie, y eso es así es como deberían de gestionar las diferencias de frecuencias las parejas. Lo que no puede pasar, y eso a lo mejor es una opinión muy... Me mirando con una cara así serio como diciendo, a ver, ¿no? No, te estoy escuchando con atención, ¿sí? Es muy Lo interesante. que no puede pasar es que él o la persona que tenga más ganas fuerce, entre comillas, la situación para tener más sexo. Es decir, el que tiene más ganas, tú puedes decirle a tu pareja, oye, mira, que yo tengo más ganas, pero que si tu pareja no tiene tantas ganas... Vale, en ese sentido... Vale, entonces si no hay un número perfecto de frecuencia, por lo menos habrá un mínimo. Es decir, si te llega una paciente y te dice que Jesús quiere asegurar el mínimo, claro, eso es el producto mínimo. También. Tengo sexo sí, pero habrá un mínimo. Una vez al año, por ejemplo... Es poco, ¿no? No, pero un segundo. Laura. No, es que eso, en serio, es una visión muy masculina de la sexualidad, porque sobre todo es como, ponme un número que yo pueda decirle a mi mujer, ¿ves? Es que este número lo tenemos que cumplir. No funciona así. No pongamos número, pero ¿puede haber alguna incompatibilidad física entre parejas? ¿Incompatibilidad física en qué sentido? En que no nos acoplemos. Puede pasar alguien... Bueno... Sí, claro, pero me refiero, porque no solo puede ser por falta de deseo, o puede ser simplemente porque, bueno, son dos personas incompatibles. En mi opinión, existe la incompatibilidad sexual. Es decir, pues dos personas que no congenian en el terreno sexual. Eso puede pasar. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando nos conocemos, nos enamoramos, nos hacemos pareja en un momento en el que el enamoramiento... ayuda mucho al sexo, ¿sí? Entonces podemos pasar mira, la ciencia dice que el enamoramiento dura 1 año y medio o 2. Después de eso... repetir eso, por favor? Después de una forma tajante. Unos 18 meses aproximadamente, lo que es enamoramiento pasa, y si esa pareja sigue, será otra cosa que llamamos pareja estable, de larga duración, pero ya no estamos en un periodo de enamoramiento. En el enamoramiento, el sexo es muy fácil. Hay mucho más deseo. Es muy fácil porque el deseo fluye muy, muy rápido, ¿no? Es decir, el deseo de ver a esa persona, de estar con esa persona, de tener placer con esa persona, surge muy espontáneamente. Pero cuando pasamos a una pareja de larga duración, en donde ya no hay enamoramiento, sino que hay amor, hay otra cosa, pues el sexo ahí puede que no sea lo mismo. Y ahí es donde vienen los problemas normalmente de frecuencia, porque ahí es donde ese enamoramiento desaparece y ahí ya, pues bueno, pues hay quien tiene una necesidad de sexo muchísimo mayor que otra persona, ¿sí? Entonces, la incompatibilidad sexual puede venir en esa fase en donde de repente nos damos cuenta de que nos hemos emparejado con una persona que es muchísimo más sexual o que necesita una frecuencia sexual mucho mayor que yo. Entonces ahí podemos tener un problema, porque eso, si no se lleva bien en esa pareja y si esa pareja no lo trabaja, puede crear muchas rencillas, ¿no? Y muchas discusiones. ¿Y cómo podemos alimentar el deseo? Pues mira, el deseo se puede alimentar, pero también se puede hacer que esa persona que tiene más deseo trabaje bien acoplarse con una persona que tiene menos deseo. Es decir, podemos trabajar en las dos vertientes. Normalmente pensamos que cuando una persona tiene el deseo aquí y otra aquí, lo que tenemos que hacer es hacer que ésta tenga más deseo. Y a veces esa no es la única solución, sino que tenemos que hacer así. No quiere decir que bajes el deseo, sino que cuando, por ejemplo, una persona tiene más deseo que mi pareja, ya te digo, puedo utilizar la masturbación, podemos tener menos encuentros, y aún así ser una sexualidad saludable que se va a acoplar más a una persona que tiene menos deseo. ¿Me explico? Sí. Vale.
la incompatibilidad sexual es una cosa muy importante, que yo tenía un profesor en la universidad que decía, en el máster, que decía, al igual que cuando tú conoces una persona y tú necesitas congeniar con esa persona en muchos aspectos, como por ejemplo, pues no sé, la orientación política o qué tipo de familia queréis, si queréis hijos o no, si queréis comprar o vivir de alquiler, tú te tienes que poner de acuerdo con tu pareja en muchas cosas, ¿no? Dice, pues estaría muy bien que la gente se conociera mucho más a nivel sexual antes de hacerse pareja, porque hay parejas que de repente se dan cuenta a los 5 años que son incompatibles en el terreno sexual, ¿no? Yo he tenido mujeres, por ejemplo, que son mujeres con muchísima más capacidad erótica, con ganas de inventar, con ganas de innovar, y tienen parejas mucho más, pues mucho más estándar, convencionales, ¿vale? O al revés, podemos tener una pareja donde hay alguien que tiene mucho deseo sexual y alguien que tiene mucho menos deseo sexual o mucha menos necesidad de frecuencia, y eso a veces puede costar mucho de trabajar, ¿no? Y de acoplar, y podemos tener verdaderos problemas de pareja por el terreno sexual, por supuesto. Vale, pero imagínate que ahora conoces a una chica, has hablado de que hay mujeres, he visto capítulos tuyos, entrevistas, que nunca han llegado al orgasmo, ¿vale? Eso para el hombre a lo mejor puede ser un poco frustrante, creo yo, desde mi perspectiva, y bueno, quieres tener una sexualidad plena. ¿Qué puedes hacer ahí? Es decir, ¿cómo puedes consolidar esa relación de pareja? Porque puedes estar muy enamorado, pero ya estamos hablando de que no hay deseo sexual. No, no es así. Puede haber mucho deseo sexual y que no se pueda llegar al orgasmo porque esa mujer no haya, aunque os parezca algo inverosímil y muy difícil, hay mujeres que no consiguen llegar al orgasmo porque no han aprendido a llegar al orgasmo. Pero estará la que disfruta y no llega al orgasmo, sí, y la que ni disfruta. Puede ser. Sí, pero lo que no podemos ver es que eso, fíjate que cuando tú me has hecho la pregunta me dices, eso para el hombre puede ser muy frustrante, sí. ¿vale? Entonces, te hago esa visión... La pregunta es de mi perspectiva. Claro, esa visión masculina de que de alguna manera, por eso te he dicho en algún momento, creo antes que he dicho, los hombres tienen que aprender a frustrarse menos, porque que tu pareja no llegue al orgasmo no tiene que ser un motivo de frustración para ti, eso es algo que esa mujer tiene que trabajar. Es una cosa suya, es decir, yo tengo que ser capaz de ver qué me excita, cómo me excita y cómo llego yo al orgasmo, ¿sí? Y luego tendré que ser capaz de explicárselo a mi pareja, ¿vale? Entonces es muy frecuente esa sensación de los hombres de qué frustrante que no consigo que ella llegue al orgasmo. Y no es tan así la historia. Vale. ¿Y qué papel juega ahí la masturbación femenina? Fundamental, porque la masturbación es lo que permite que tú te conozcas en el terreno sexual. Es decir, la masturbación ha sido algo totalmente permitido, totalmente normalizado en los hombres y para nada en las mujeres. Nosotras, en mi generación, nos hemos criado sin escuchar hablar de masturbación. O sea, esa palabra no la conocíamos. No digo que no nos masturbáramos, sino que no sabíamos lo que estábamos haciendo o ponerle palabras, y desde luego no estaba normalizado de esa manera. Entonces nos encontramos con mujeres que llegan a la edad adulta sin saber cómo es su cuerpo excitado, cómo es llegar al orgasmo. Es decir, que la mayoría de mujeres lo que ha ocurrido es que de alguna forma se han permitido tocarse y de repente dices, ¡ostras! Un orgasmo. De casualidad, pero esa masturbación no ha sido algo que se incluya como lo normal en las mujeres, ¿no? Fíjate qué cambio hemos hecho ahora a nivel cultural con la masturbación femenina. Ahora mismo podemos hablar perfectamente de lo que es la masturbación, del orgasmo femenino o, por ejemplo, de los juguetes sexuales que han supuesto una revolución en la masturbación femenina. Te vamos a preguntar ahora por eso. Sigue habiendo, por terminar... Un segundo. ¿Influyen factores físicos o emocionales o mentales? Los dos. El orgasmo es un compendio entre lo físico y lo emocional. Es decir, para el orgasmo necesitamos una excitación física, necesitamos que en el cuerpo ocurra algo, al igual que hay una erección, ¿no? En el cuerpo de las mujeres también hay una excitación física, pero también necesitamos que a nivel emocional eso produzca una sensación de bienestar, una sensación de placer, con lo cual es una combinación de las dos cosas. ¿Puede estar vinculado con la incompatibilidad de la pareja? No llegar al orgasmo. Puede haber lo que se llama eso es una pregunta muy frecuente también. Es decir, yo no llego al orgasmo y mi pregunta es, ¿no llegas al orgasmo nunca o no llegas al orgasmo con tu pareja? Son Esa cosas diferentes. No la han hecho llegar las oyentes. Son cosas diferentes.
Eso se llama anorgasmia situacional, que quiere decir que en una situación concreta, en este caso con esa pareja o con tu pareja habitual no consigues llegar al orgasmo, pero en cambio tú sola sí, o a través de la masturbación o a través de un juguete sexual. Entonces la respuesta de un sexólogo es, entonces no tienes un problema de orgasmo. ¿Sí? Si tú consigues Si tú consigues llegar al orgasmo de una forma y de otra no tienes un problema de orgasmo. Lo que tienes que hacer es aprender a que cuando estás con tu pareja tienes que llevar a cabo la misma estrategia para llegar al orgasmo. Pero puede ser porque la sexualidad está muy enfocada a la penetración sí. y sin embargo la masturbación más a la fricción. Claro. Es que antes lo comentaba, influyen muchos factores, la comunicación. Fíjate, los hombres tienen una sexualidad, y a veces me río con las mujeres porque digo, sí, son muy simples, y eso es muy simple, eso se masturban igual, que el estímulo es el mismo que cuando utilizamos la penetración. Por lo tanto, el coito, la penetración, es un estímulo muy válido para los hombres, ¿vale? Las mujeres, muy pocas mujeres, prácticamente el 70 y tantos, 80% de las mujeres no introducen nada en la vagina para llegar al orgasmo. Utilizan estímulo externo y estímulo del clítoris externo. Pero luego llegan a sus relaciones de pareja y dicen, es que yo no llego al orgasmo con la penetración. Entonces, por ejemplo, esos consoladores que imitan el miembro... No, pero ahí quería hacer una pregunta, porque hubo un fenómeno increíble con un juguete sexual muy famoso y se vendió como rosquilla, sí. Que precisamente lo que excitaba era eso, era el clítoris, la parte, era un succionador, ¿no? Succionador de clítoris. Y un sueño de cualquier emprendedor, haber inventado y comercializado verdad, el succionador de clítoris. Como bien saben, ¿por qué? Yo tengo una agencia, ¿no? Y me dedico a la publicidad. Entonces, el típico producto que siempre es una patata caliente, como dices tú, esto, ¿cómo lo publicito? Pero, oye, ¿Cómo lo comercializo? Pero eso se vende solo. Pero, ¿qué opinión al respecto? Porque... El succionador de clítoris surgió en un momento en el que creo que fue un momento en el que se empezaba a poder hablar de sexualidad femenina y vino a poner sobre la mesa el cómo las mujeres tienen orgasmos, que es con la estimulación del clítoris. Y de repente surgió, yo creo que fue alrededor de una Navidad, el succionador de clítoris, y no había comida de Navidad y comida familiar que no sacara a alguien el tema, oye, ¿habéis escuchado el Satisfyer? A mí me resulta eso muy beneficioso, o sea, fue algo buenísimo para la sexualidad de las mujeres, porque de repente dijeron, oye, que las mujeres pueden llegar al orgasmo a través de la estimulación del clítoris, y hay un juguete específico para la estimulación del clítoris. Tuvo un marketing muy bueno, ¿no? Pero la realidad es que funciona muy bien porque es como la horma de tu zapato, ¿no? Es como funciona muy bien porque esa es la forma en la que las mujeres pueden llegar al orgasmo más fácilmente. Entonces ahí vino a darle protagonismo al clítoris, que realmente es el órgano del placer de la mujer. Laura, tú, una de las facetas que no hemos comentado es que también has sido emprendedora y tenías un e-commerce. Yo siempre he sido una sexóloga y soy una sexóloga que huye bastante, y me han ofrecido colaboraciones y demás, enseñando juguetes sexuales. Pero a mí me parece que es un tema tan personal, o sea, que realmente cada una puede elegir un juguete sexual en función de sus preferencias, ¿no? Es una cosa muy, muy personal. Y me dice, ¿pero cuál? A veces las pacientes me dicen, ¿pero cuál me compro? Digo, es que yo no te puedo decir cuál tienes que comprar. Pero te voy a hacer una pregunta, porque claro, tú tienes una visión mucho más amplia que nosotros. Ajá. ¿Cuáles son los preferidos por las mujeres en general? ¿Cuáles se venden más? ¿Cuáles se usan más? Se usan y de entrada llaman muchísimo más la atención porque son más útiles todo lo que estimule el clítoris, ¿vale? Es decir, que todo lo que es que vibre, externo y que estimule el clítoris. Eso no quiere decir que no hay algunos que puedan incorporar la penetración vaginal, pero si os fijáis, son juguetes que no tienen un gran tamaño. O sea, lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es esa idea del juguete que imita a un pene y grande. Ese es un mito sacado de la industria pornográfica, que no es muy raro que las mujeres elijan un juguete para introducir en la vagina muy grande y que imite a un pene. Fijaros cómo la industria de la juguetería ha virado un poco a pues, cosas que tengan colores divertidos, ¿no? Formas que pueden ser formas de dildos o formas alargadas, pero no simulando realmente un pene como real,
sexual, ¿no? Es decir, este cambio de la industria de la juguetería es muy representativo. Y sobre todo, pues que haya estimulación del clítoris. Eso es lo que más fácil va a ser. O sea, si tienes que apostar a algo, a un juguete que estimule el clítoris. ¿Y quién lo consume más? ¿Mujeres casadas, con pareja estable, solteras, yo se lo recomiendo a todo el mundo. divorciadas? No hay nadie que pase por mi consulta que no salga diciendo, cómprate esto. No solo porque ayuda a la masturbación, al conocimiento, lo que decíamos antes, ¿no? Al conocimiento del propio cuerpo, de cómo se estimula, de cómo puede llegar a la excitación y llegar al orgasmo, sino que me parece un recurso que pueden sacar mujeres desde todas las edades, solteras, casadas, en fin, es algo, es como un complemento que es propio de es algo que va con tu sexualidad, en la edad que sea y en el momento que sea, no hay ningún problema con... Eso es una cosa, por ejemplo, que también me preguntan mucho, ¿no? Y es un mito bastante extendido lo de utilizar juguetes sexuales si tienes pareja. La gente dice, pero si yo tengo pareja, ¿qué tendrá que ver? Es un recurso más que puedes utilizar en tus relaciones sexuales, un elemento divertido, algo que puede aportar algo de novedad, un estímulo diferente y que no hay ningún problema. No todos los hombres llevan bien el uso de juguetes sexuales. Un tema cultural, quizá. Sí, porque se ve como que de repente es algo que compite, ¿no? Que te sustituye. Exacto. ¿Ves? ¿Y la mujer? O sea, hay hombres que no lo llevan bien. ¿Y la mujer en general? Pues es verdad que a veces por la educación muy restrictiva que hemos recibido, ¿no? Esa educación como de que la masturbación es algo malo, que, bueno, ¿no? Nos hemos educado... No te hemos preguntado por la moral religiosa, pero tendrá gran influencia, ¿no? Supongo. Claro, nosotros vivimos en nuestra cultura, la moral religiosa se entremezcla mucho, ¿no? Con nuestra cultura, entonces todo lo que tiene que ver con la masturbación está mal visto, genera mucha culpabilidad y hay muchas mujeres pues que ese tema les cuesta. Pero es algo, por ejemplo, que trabajamos en consulta. Es decir, que utilizar tu cuerpo para el placer, que es una cosa para el cual tu cuerpo está diseñado, no es nada malo. Vale. Yo quería hablar también, porque hemos hablado muchas veces en esta mesa, de la infertilidad, ¿no? Y de las clínicas de reproducción asistida. Entonces hay mucha planificación sexual. ¿Cómo afecta eso a la sexualidad y al deseo? Las parejas que, claro... fíjate que la historia normal de una pareja es, bueno, pues tenemos relaciones sexuales normalmente con un anticonceptivo. En el momento en que esa pareja dice, ahora queremos un embarazo, quitamos el anticonceptivo y lo primero que pensamos es, bueno, el embarazo va a llegar enseguida. Y no llega. Y eso puede pasar y se puede alargar muchísimos meses, ¿no? Entonces entramos muy a menudo como en una dinámica de vamos a calcular los días, ahora es el momento fértil, ahora tenemos que tener relaciones. Y yo siempre digo que en el sexo, cuando metemos el tenemos que hacerlo, ya mal, ¿no? Es decir, cuando entramos en esa obligación de tener sexo en unos determinados días, porque esos son los días en los que quiero quedarme embarazada, pues eso puede afectar un poco, obviamente, a la espontaneidad, al deseo, a que esa pareja se ve obligada, porque claro, siendo realistas, hay que tener sexo en determinados días si es tu momento fértil. Si quieres un embarazo, pues... Y casi en determinadas horas, ¿no? Ya con la pulserita, el reloj. Claro, ya hay aplicaciones como, que... Claro. Entonces ahí sí que es verdad que entramos en que sí, es verdad que tenemos que tener cierta planificación cuando buscamos embarazo y sobre todo diría yo cuando ese embarazo está costando un poco de llegar. Y puede desgastar a la pareja también. Y puede desgastar. Si queréis alguna recomendación en este tema, pues que si tenemos claro que en esos días en donde tenemos que tener sexo, porque son los días fértiles, y ahí sí tenemos que tener una penetración, porque es lo que nos va a asegurar el embarazo, asegurar o facilitar el embarazo, pues vamos a intentar que el resto de días del mes donde no es mi momento fértil, pues oye, vamos a procurar pues que sean momentos eróticos diferentes, ¿no? Donde el objetivo no sea vamos a tener sexo del ABC, como digo yo, ¿no? De abrazos, besos, coito, porque a lo mejor ese día no es mi momento fértil, ese coito no lo necesito, pues podemos utilizar otras herramientas, otras técnicas, otras maneras de buscar placer fuera de ese coito reproductor, entre comillas. Al final has dado la frecuencia perfecta. Sí, al final he hablado sí, has hablado de ABC y del resto de días pues ya está la frecuencia. No, pero no todos los días, yo no he dicho eso. Ahora va a decir, Laura ha dicho que todos los días. Titular. No, titular. Laura, a modo de resumen, porque tampoco podemos extendernos mucho con el capítulo y estamos encantados de estar aquí contigo, una charla súper gratificante.
Pero a modo de resumen, ¿qué le diría a una mujer? O sea, que se quiere autoconocer mejor, que quiere mejorar su vida sexual, que quiere, en cierto modo, perder ese miedo, no sé, por decirlo de alguna manera, oye, consulta, pregunta, no sé. Las claves, Desearte, el libro Desearte. ¿Cuáles son las claves para aumentar el deseo sexual femenino? Pues las claves un poco para mejorar esa vida sexual quizás sería darnos cuenta de que quien tú eres hoy, con tu vida sexual de hoy, tiene mucho que ver con todo lo que has vivido hasta este momento, ¿no? El tipo de educación que has recibido, el tipo de relaciones sexuales que has tenido hasta el momento, todo lo que tú has aprendido o no has aprendido. Entonces, el primer punto de partida siempre tiene que ser esa autoevaluación de por qué tengo yo en la vida sexual que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado antes y qué tengo que o qué puedo hacer a partir de ahora? Normalmente la respuesta siempre suele pasar por hacer un poco de lo que se llama autoconocimiento, ¿vale? Es esa palabra que se ha hecho muy famosa en el terreno de la sexualidad, que es descubrir qué cosas te erotizan, cuáles son tus fantasías, qué cosas para ti funcionan bien para excitarte, cuál es tu mejor manera para llegar al orgasmo. Y si tienes pareja, pues ver cómo eso luego lo puedes comunicar a tu pareja y cómo esa pareja, ya le hablo ahora a la pareja, cómo entender, ¿no? Las necesidades que tiene ella, ¿no? Porque a veces puedo pensar que las necesidades son, no sé, ¿no? Pues de tener un coito muy largo, y a lo mejor esa no es para nada la necesidad o lo que necesita ella, ¿no? Entonces hace falta ese entendimiento del que hablábamos antes, ¿no? Ese acople de saber entendernos. Además, creo que el tiempo medio del coito real son 5 minutos. Nada, si es que casi, vamos. ¿Y qué daño está haciendo el porno? Laura, háblanos de este libro Desearte, y creo que lanzas nuevo libro en unos días, ¿no? El 26 de septiembre creo que nos has dicho. Sí. Vamos a intentar que este capítulo esté publicado justo antes, que se llama Sexopausia. Sexopausia, que Desearte es un libro enfocado al deseo sexual, para pues, conocer un poquito más ese deseo sexual femenino. Tiene ya pues 1 año y medio lleva el libro. Estoy muy contenta porque creo que está ayudando mucho y el feedback que tengo es muy positivo, así que... Yo no lo he comprado, ¿eh? No. Ya lo tenía mi mujer. Me lo has dicho, sí. Creo que bueno, a la gente le gusta, entonces era un reto muy grande para mí y estoy contenta, y ha hecho que me animara a escribir otro libro enfocado a la sexualidad en la etapa menopáusica, en la etapa más madura, que creía también pues, que merecía quizá hablar más en profundidad sobre este tema, y sale el 26 de septiembre, Sexopausia se llama. Y una pregunta, ¿cómo es el sexo en la tercera edad? Pues mira, ese es un gran mito también. Pensamos, cuando hablamos de tercera edad, es decir, la vejez, la vemos un poco como quizá la vejez no como ese extremo de la vida en la que el sexo desaparece, ¿no? Porque la idea de la gente... Bueno, es el concepto que tenemos casi todos, ¿no? Es el concepto que tenemos, ¿no? De que la gente pues no tiene ya sexo en la vejez, ¿no? Cosa que no es real. Evidentemente tendremos que cambiar esa forma de entender el sexo, porque lo que enaltecemos de alguna manera es el sexo de potencia, ¿no? El sexo de joven, ¿no? De cuando somos muy jóvenes, y quizá ese sexo en la vejez no sea pues basado en lo que es la potencia, la capacidad, esa frecuencia, todas esas cosas que tenemos en la mente de un sexo más en la etapa más joven. Pero el sexo se puede tener durante toda la vida, somos seres sexuales hasta que morimos, y si sabemos jugar bien las cartas, podemos tener placer toda la vida. Así que esa idea de que en la vejez se nos acaba el placer no es verdad. Y Laura, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años? Pues hace 20 años que estaba empezando a estudiar sexología, le diría Laura, vas a flipar de cómo están cambiando las cosas, porque de haber estudiado sexología y que era como un bicho raro, casi nadie estudiaba sobre este tema, a poder divulgar, a poder dedicarme a esto, a hablar en medios... ser referente nacional ya. Bueno, sí, ¿no? Y hacer llegar mensajes a nivel de forma pública sobre sexualidad, yo creo que no me lo hubiera creído. O sea que... Y Laura, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? Es decir, ¿por qué te gustaría ser recordada? Bueno, sí, pues quizá me gusta pensar que he abierto la puerta a que la salud tuviera en cuenta la sexualidad,
que esto es algo muy difícil, es decir, hasta hace poco en las consultas de salud no se tenía en cuenta si tenías o no una sexualidad saludable, si tenías problemas, si tenías dolor. Y esto está empezando a cambiar y quiero pensar que estoy ayudando a muchas mujeres en esto a nivel de tú a tú, pero también que mi mensaje está llegando, ¿no? El poder hablar de sexualidad dentro del ámbito de la salud de una forma, yo siempre he reivindicado que se puede hablar de sexo de una forma respetuosa, de una forma que la gente le llegue, que no es nada malo ni nada raro. Entonces sí me gustaría a lo mejor ser recordada como, oye, una persona que supo hacer llegar sobre sexualidad femenina, sobre placer a las mujeres y las supo ayudar, ¿no? Pues por eso hemos hecho este capítulo. Ya te digo, era un capítulo que, como comprenderás, nosotros siendo hombres es difícil de afrontar, pero que, bueno, es lo que te decía al principio, consideramos que es un tema fundamental y que se debe tratar con total naturalidad y nada, pensamos en llamarte y ha sido un auténtico placer. Y espero que hayáis aprendido Sí, también, ¿no? De sexualidad femenina. Muchísimo. Y muchísimas gracias, Laura, por haber venido. A vosotros por invitarme y muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura.